Dicho esto, vamos a ir a la palabra del Señor. Voy a leer únicamente Mateo capítulo 5 y el versículo 7. Mateo capítulo 5 y el versículo 7. Dice así la palabra del Señor. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Señor, esto es tu palabra. Son palabras de nuestro Señor Jesucristo, el cual dijo que no hablaba de su propia cuenta, sino que todo lo que hablaba era lo que tú le dabas para hablar. Y estas son palabras, Señor, no para el mundano, el impío que no te conoce, sino para tu pueblo, porque son palabras de Jesús a sus discípulos. Aquí tienes a tu pueblo, Señor, una parte de tu pueblo, un pequeño remanente, deseoso de aprender a vivir de una manera agradable a ti. Queremos que nuestra vida, Señor, te dé la gloria y que nuestra vida también adorne el Evangelio y exalte a nuestro Señor Jesucristo. Por eso que tu palabra hoy no se quede solo en los oídos o no se quede solamente en anotaciones en un cuaderno, sino que sea ministrada por tu Espíritu en el corazón y pueda dar fruto en nuestra vida. Todos sabemos, Señor, que tenemos que ser misericordiosos. La pregunta es si lo somos. Porque al final la vida no se trata de saber, sino que la marca del creyente es el que hace y no el que sabe. Por eso, Señor, que tu palabra hoy sea un espejo para nuestra manera de vivir y podamos vernos cada uno a nosotros mismos reflejados en el mensaje de hoy. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, hermanos, nosotros estamos navegando un poquito en el tema de las bienaventuranzas para empezar esta serie que decidí hacer sobre el carácter del cristiano. Cómo debe ser un cristiano, cómo luce un cristiano, cómo se ve la vida de un cristiano. No haré todo el sermón del monte y después de las bienaventuranzas seguiré con otros mensajes que tratarán temas especialmente de carácter. Pero las bienaventuranzas obviamente son un buen punto de partida cuando se trata de pensar en cómo debe ser un cristiano, porque el Sermón del Monte es un mensaje dirigido a los discípulos de Jesús, enseñándoles cosas sobre los deseos que Dios tiene, los deseos que Jesús tiene para sus discípulos. Nosotros debemos recordar que cuando Jesús enseñaba y cuando Jesús predicaba, no solo lo hacía a sus discípulos. En el contexto en el que Jesús se encontraba, muchas veces la audiencia era principalmente judía. En aquellos contextos podríamos dividir tres grupos ahí principales alrededor de Jesús. Sus seguidores, que no siempre eran discípulos verdaderamente, pues a lo largo de los evangelios vemos como gente seguía a Jesús y luego lo dejaba de seguir. Eso también nos enseña cosas que pasan en la iglesia. Nosotros podríamos estar ahí caminando con Jesús y entre los discípulos decir, fulanito se desvió, pero Jesús realmente les enseña que nunca fueron verdaderos discípulos, solamente que durante un tiempo estaban interesados en los milagros, interesados en las palabras de Jesús, quizá habían recibido o habían contemplado algún hecho asombroso y estaban cautivados por el ambiente, pero cuando uno no ha nacido de nuevo, cuando realmente el Espíritu Santo no ha obrado en el corazón, lo del ambiente dura un tiempo, al final todo se normaliza. Cuando has tenido una experiencia, todos los creyentes sabemos que de experiencias no se vive porque no duran todos los días. Hay días donde uno se siente más frío que un témpano y que está orando y parece que habla con la pared. Eso nos puede pasar a todos los creyentes. No todos los días son de fervor, no todos los días son de sentir. Esta gente que vive de emociones, la fe se acaba cuando se acaba la emoción. Pero cuando realmente hay un nuevo nacimiento, cuando realmente, como Pedro dice, seguimos a Jesús porque solo Él tiene palabras de vida eterna, a veces no tendremos emociones, pero tendremos su palabra. Y su palabra nos dirá que Él está con nosotros, que Él sigue ahí, que entonces su palabra será suficiente. Las experiencias son buenas y obviamente tener experiencias con el Señor es algo maravilloso, pero no sustentan la fe. La fe es sustentada por las Escrituras, por la palabra, por lo que vivimos a diario nutriéndonos del Señor, porque al final la vida diaria del creyente es sencilla.
es vivir alimentándonos de la palabra, tener comunión con Dios en la oración, tener tiempos de alabanza. Luego podemos tener ciertos momentos donde suceden situaciones especiales, tenemos experiencias bonitas, sensaciones que nos cautivan, pero sabemos que el día a día no es así. Por eso muchas veces la gente que vivió de sentir algo suele tener muchos bajones espirituales, porque cuando deja de sentir parece que su fe se ha acabado, estoy frío. Digo, no, estás normal, estás con la fe que normalmente tenemos todos en nuestro día a día de trabajo, de quehaceres, de ocupaciones, y que hay que hacer muchas cosas. Y vamos sustentando nuestra fe con la vida común de un creyente, ¿no? Orando, leyendo la palabra, cantando al Señor. Además de los discípulos de Jesús, en ese contexto había una audiencia también alrededor. Principalmente había gente judía, no todos eran escribas y fariseos, pero eran judíos. Y luego también había un pueblo que dominaba la región, y no eran los judíos. Además, los judíos esperaban un libertador que los librase de ese pueblo, y por eso a muchos judíos no les gustó Jesús, porque Jesús también trató con misericordia a gente de ese pueblo, y teóricamente el Mesías que ellos esperaban los iba a librar ¿de quién? De Roma. El pueblo romano era el pueblo que reinaba en aquel entonces, era el pueblo que gobernaba la región, eran los que aplicaban principalmente las normas, regían todos, y el pueblo judío gozaba de ciertos privilegios, pero incluso tenían su templo, pero únicamente porque era un trato hecho con Roma a base de que los judíos tenían que pagar impuestos, tenían que rendir ciertas cuentas al imperio, y ellos los tenían medio contentos con su templo y sus cosas, dejándoles vivir ciertamente un poco su fe, pero bajo el yugo de Roma. Y en ese contexto Jesús enseña su palabra. Y una de las palabras que Jesús pronuncia en más de una ocasión es la palabra misericordia. Y la verdad es que esos dos grupos, tanto el grupo judío como el grupo romano, el grupo de Roma, la palabra misericordia la podían escuchar, pero no era propia para ellos, no era algo que practicaban mucho. Ni los judíos ni los romanos estaban acostumbrados a poner en práctica esa palabra, la palabra misericordia. Para empezar, los judíos, Jesús incluso les dirige unas palabras directas y los denuncia por esa falta de misericordia, ¿no? En Mateo 23, Jesús dice: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque pagáis el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, y habéis descuidado los preceptos de más peso de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Y estas son las cosas que debíais haber hecho sin descuidar aquellas». Así que por un lado, una de las cosas que Jesús le dice a los escribas y fariseos, a los judíos, que ellos mejor que nadie debían saber sobre la misericordia. Ellos son los que conocen el Antiguo Testamento, conocen la ley, conocen los profetas, conocen los salmos, y si tú quieres buscar la palabra misericordia, ¿cuántas veces aparece en el Antiguo Testamento? No son 5 ni 6, son muchas veces. Muchas veces donde el pueblo clama a Dios por misericordia, donde se define a Dios como un Dios misericordioso y donde Dios sigue mandando a su pueblo ser un pueblo misericordioso. Así que el pueblo judío estaba harto de leer, harto de escuchar y harto de saber que Dios era un Dios de misericordia y que ellos, por lo tanto, debían ser un pueblo misericordioso. Sin embargo, Jesús les llama la atención a líderes religiosos y les dice: mira, lo de fuera lo estáis haciendo bien, diezmáis la menta, el eneldo, diezmáis, hacéis los rituales externos, veo que lo hacéis, pero los de más peso, los más importantes, los que apuntan adentro, los que apuntan al corazón, no los estáis haciendo. La justicia, la misericordia y la fidelidad. Y Jesús les dice: haced esto sin dejar de hacer aquello otro. A ver, hay que entender una cosa, porque hay gente que tuerce mucho ese texto para pedir el diezmo, para decir: mira, Jesús le dijo, haced esto pero sin dejar de diezmar. Obviamente está hablando con escribas y fariseos, se encuentran en el antiguo pacto, son gente que hace sacrificios.
Jesús no le dijo, no hagáis sacrificios que voy a morir yo ya por todos vosotros. Él nunca les dijo que ignoraran un precepto de la ley porque era un pueblo que vivía sujeto a esa ley en aquel tiempo. Entonces, en su contexto es sumamente lógico lo que Jesús les dice. Lo importante aquí es que Jesús les deja claro que ellos solo están dando importancia a las cosas externas, pero no están guardándose de las cosas más importantes, las del corazón. Ellos, por ejemplo, se preocupaban mucho, ¿no?, de que la gente se lavara las manos antes de comer. Y Jesús tiene que dejarles claro que no es lo que entra en el hombre lo que contamina al hombre, porque al final todo va a parar a la letrina, sino que es lo que sale del hombre lo que realmente contamina al hombre. Una y otra vez Jesús habla con escribas y fariseos dejándoles algo claro: laváis el vaso por fuera, pero por dentro sois sepulcros blanqueados. De esa misma manera, si nosotros leemos esto, hermanos, nosotros solemos tener un concepto muy malo de escribas y fariseos. Es más, entre los evangélicos se suele usar esa palabra: eres un fariseo. Lo usamos de una manera negativa. Pero voy a ser honesto. Si examinamos nuestra vida, cómo caminamos en lo privado y la realidad de nuestro corazón, igual nos parecemos más a ellos de lo que nos gustaría. Estoy convencido de que si Jesús nos tomase por banda a algunos de nosotros, no nos daría el discurso que le da a los discípulos más cercanos. A más de uno nos daría algún toquecito como a los fariseos. Oye, cantan muy bonito en la iglesia, van muy bien a los cultos, te visten muy bien para el domingo, pero en casa eres otra cosa. Te falta mucha paciencia, te falta mucha compasión, no veo mucho del amor que dices haber recibido. Y hermano, nosotros debemos examinarnos siempre, no solo leer las palabras de Jesús a los fariseos diciendo ¡ay de vosotros! ¿Y si es ay de nosotros? ¿Y si es ay de nosotros? ¿Y si es a nosotros los que nos falta mirar un poco más adentro? ¿Y si es a nosotros los que decimos, oye, lo de fuera lo vamos haciendo bien, ¿no? Ya no me emborracho, ya no voy a la discoteca a bailar por las noches, ya no traiciono a mi esposa, ya no ando en vicios. Ya, lo de fuera está bien, pero ¿y lo de mayor peso? Tú has dejado hábitos, está muy bien, has dejado hábitos. Un corredor olímpico también. Hay futbolistas de élite que tampoco se emborrachan y salen por las noches. Llevas una vida muy sana, muy bien, y moralmente se te ve muy bonito, pero déjame verlo de dentro. ¿Cómo andas de rencor? ¿Y cómo andas de ira contra los demás? ¿Y cómo andas de orgullo y de soberbia? ¿Y cómo andas de perdonar a otros? ¿Y de compasión? Entonces, yo creo que debemos plantearnos eso porque muchas veces nos quedamos acomodados y usamos esta frase: Jesús transformó mi vida, pero a veces solo pensamos en lo de fuera. Ya no soy el que era, porque ya no soy un mujeriego, un borracho, un ladrón. Ya, pero ahora te has vuelto un arrogante, que te crees mejor que todos. Entonces, tenemos que continuamente hacernos esas mismas preguntas. ¿No? Y lo de el vasito por fuera está limpio. Todo el que te vea por fuera dice, qué hombre de Dios. Pero tú que te conoces, ¿cómo anda el corazón? ¿Qué te diría Jesús? ¿Te diría lo mismo que a esos escribas y fariseos? Ahora, por un lado ellos tenían la ley, conocían la palabra, sabían que tenían que ser misericordiosos, que Dios lo era, pero no lo practicaban. Así que se puede conocer de misericordia y no ser misericordioso. Sin embargo, teníamos el otro grupo, el grupo de los gentiles romanos. Ellos podían hablar y escuchar de misericordia, pero en aquel tiempo el contexto de los gentiles romanos consideraban la misericordia una debilidad humana. Ni siquiera veían la misericordia como una virtud, sino que en aquellos tiempos se consideraba la misericordia como algo miserable. Mira lo que dijo un filósofo de aquel tiempo romano. La misericordia es la enfermedad del alma, lo que implica que ser misericordioso es ser sinónimo de debilidad y cobardía. Para muchos de aquel contexto, ser misericordioso implicaba ser un flojo, tener un corazón blandengue. Y por lo tanto, para el contexto romano, que les gustaba mucho el juicio, la conquista, la invasión, el tener un gran imperio, el saqueo, la victoria, el tener compasión, el tener misericordia era una señal de debilidad.
era una señal de debilidad. Lo que sí sabemos es que la falta de misericordia es el reflejo de un pueblo sin Dios. Donde no hay misericordia es porque Dios no está reinando en esa vida. Porque la Biblia lo deja muy claro. Por ejemplo, el hombre sin Dios, en general, es un hombre en un mundo falto de misericordia. Romanos capítulo 1 y el versículo 31 dice, cuando describe a los hombres caídos, dice, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados. Así que cuando Pablo dice en Romanos 1 que todo el mundo ha caído, que le ha dado la espalda a Dios, al Creador, y por lo tanto se han ido los hombres a vivir conforme a sus pasiones, y Pablo describe al hombre sin Dios, los llama así, sin amor, despiadados. Así que el hombre sin Dios es un hombre sin misericordia, y solo hay que ver el mundo en el que vivimos. Nuestro mundo carece de misericordia. Nuestra sociedad carece de misericordia. Tenemos sociedades donde hay guerras, abusos a menores, maltratos a personas. Somos capaces de pasar por al lado de 20 mendigos durante el día y correr a nuestro trabajo sin sentir lo más mínimo. Yo ya no te digo que haya gente que diga, oye, me duele, pero tengo que ir a trabajar, no me puedo parar a salvarle la vida. Sin embargo, hay gente que simplemente no siente nada. Nos hemos vuelto ajenos al dolor. Vemos un fallecido en la carretera y sacamos el móvil más por el morbo de mostrar a la gente que vio un cadáver que el dolor de que alguien perdió una vida. Vemos lo que sucede en Valencia y nos duele el día de las noticias. Pero ya han pasado unos días, ya no nos acordamos tanto de Valencia, hay que volver al trabajo, ¿verdad? Le decimos a nuestros hijos que se coman todas las lentejas porque en África hay gente que pasa hambre, pero ni pensamos en los africanos. Hablamos de ellos solo como un medio de chantaje para los niños. Pero la realidad es que vamos todos los días a trabajar y no nos acordamos de los que mueren de hambre. Y eso es nuestro día a día. Vivimos en un mundo que, oye, yo ya tengo bastante con lo mío. Yo tampoco estoy tan bien. Y no podemos vivir pensando en el que sufre. Este mundo nos hace así, nos hace para que nos preocupemos de nosotros mismos, como mucho de los más cercanos de nuestra casa. Pero no podemos preocuparnos de todo el mundo, no da tiempo, no podemos salvar a todos. Sí, pero de no poder salvar a todos y no poder acabar con el hambre en el mundo, me da igual todo, hay un punto intermedio, donde debería haber un corazón misericordioso. Pero el mundo es un mundo sin misericordia. Puede ser que de vez en cuando alguien aparezca haciendo alguna obra de caridad y eso se lo debemos a la gracia común de Dios. Porque si Dios en su infinita misericordia no trajese un poquito de esa bondad, nos estaríamos matando a diario entre nosotros. Todo lo malo que hay en este mundo es fruto del corazón del hombre pecaminoso. Y si hay una gotita de bondad es porque Dios todavía no permite que nos destruyamos del todo. El hombre sin Dios es descrito como un hombre falto de misericordia. Además de eso, tenemos poca misericordia no solo entre nosotros, no solo con los seres humanos creados a imagen y semejanza de Dios, sino que como seres humanos tenemos falta de misericordia con la propia creación. Con la creación, ya no con los hombres, ya no con los seres humanos, ya con el resto de la creación también. Mira lo que dice Proverbios 12:10. El justo se preocupa de la vida de su ganado, pero las entrañas de los impíos son crueles. El corazón del justo, es decir, del hombre temeroso de Dios, dice que se preocupa por la vida de su ganado. Ojo, no le celebra el cumpleaños a su ganado. No dice que su ganado es su bebé. No dice que su ganado es miembro de la familia. Es su ganado, pero no lo maltrata. No lo trata con agresividad, pero es su ganado. ¿Ok? Que nadie, ¿has visto? Hay que tratar bien a los perritos. Hay que tratar bien a los perros, sí, yo eso no te lo discuto, pero como perros. No mi bebé, mi mejor amigo, mejor que las personas, le hago el cumple, le celebro el nacimiento y le hago baby shower cuando va a dar a luz la perra, no. No, le compro una tarta, que ahora hay tarta para perros, ahí es para perro, hoteles para perros, chuches para perros. No, se nos ha ido la cabeza.
Se nos ha ido, pero de lejos ya. Eso es obviamente un resultado del pecado y de cómo cada vez quieren que la imagen, el hombre creado a imagen y semejanza de Dios sea igualado en su trato a los animales, que no son creados a imagen y semejanza de Dios. Pero no debemos ser crueles. Yo recuerdo cuando era pequeño, encontraba divertido cuando eran las fechas de San Juan, con mis amigos, atar cohetes a la cola de los gatillos y ver cómo salían corriendo. Y no se rían, que he visto alguna risa. Eso es tratar con maldad a un animal. O le poníamos petardos a los nidos de las hormigas. Veamos gracioso reventar hormigueros. Pero también vivimos, por ejemplo, en un país donde hemos visto entretenimiento en torturar a un toro para deleite del público. Donde vemos que clavarle pinchitos de vez en cuando hasta darle la puntillita final, viendo cómo alguien lo torea, pues es divertido. O tirar animales desde un campanario, o prenderle fuego en el cuerno a los animales, aunque los embadurnan de barro teóricamente para que no sientan, pero ¿a quién vamos a engañar? Eso es tortura. Tampoco nos vamos al otro extremo, no comamos, no. Pero no nos deleitamos en la tortura, no somos sádicos en el trato con los animales, no le damos patadas a los perros, no maltratamos a los gatos de la calle y les tiramos piedras. Pero cuando el ser humano está falto de misericordia, también lo refleja hacia la creación. ¿Cómo? Cuando yo veo cómo está, por ejemplo, donde está la nave, donde vamos a estar congregando en un tiempo no muy lejano, si Dios quiere, hay un campito al lado que si el hombre no fuera como es, eso podría entre todos juntarse y decir, ¿y si lo dejamos bonito? Plantamos un jardín, tipo un parquecito. Eso da asco verlo. Ahí llega la gente, deja latas, rompe cosas, está todo sucio entre unos y otros. ¿Por qué? Porque no tenemos compasión de la creación. Vamos a la montaña y si tiramos la lata la tiro, y si tiramos esto lo tiro, y si quemo algo lo quemo. Nos da igual todo, somos así egoístas. Vamos, satisfago mi necesidad del momento, divertirme, hacer mi barbacoa, lo dejo todo sucio y ya. No cuidamos la creación, no cuidamos nada de la creación y eso es muestra del ser humano sin Dios, falta de misericordia por la creación en general. En general. Y también eso puede llegar a la iglesia. En 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 5 dice: pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder, a los tales evita. A los tales evita. Así que el apóstol Pablo en su carta a Timoteo, en su segunda carta, le dice que en los últimos tiempos, que como aprendimos este domingo, ya estaban viviéndolos y nosotros también, dentro de las iglesias, en el contexto de los creyentes había gente así, malvada, implacable, amadores de los placeres, sin amor, sin misericordia, pero con apariencia de piedad. Obviamente Pablo está hablando de falsos creyentes, no de que los cristianos de los últimos días serían así. Lo que Pablo está diciendo es que en los últimos días habría gente infiltrada en la iglesia, tendría apariencia de ser creyente, pero realmente cuando viera su fruto negarían esa piedad que ellos aparentaban tener, porque eran así. Así que tanto el hombre en general como el hombre con la creación, como la iglesia, es un lugar que por causa del pecado hay falta de misericordia. No nos reunimos a veces para preguntar por qué ese hermano no viene y si vamos a visitarlo, pero nos reunimos para hablar de otro mal. Mira, faltos de amor y faltos de misericordia. Para intentar buscar la manera de levantar a uno somos muy lentos, pero para buscar la manera de denigrar a uno somos rápidos. Y eso pasa en la iglesia, el lugar donde esperaríamos que reinase la misericordia. Pero entre nuestras filas hay mucha gente que no es creyente. Porque todo lo que muestra esto es que el hombre sin Dios es inmisericordia.
Porque el ser misericordioso, no mostrar un día misericordia, el ser misericordioso. Porque la bienaventuranza ha dicho que bienaventurados los misericordiosos, no los que un día hicieron una buena obra, que hay gente que un día da limosna y dice yo ya soy, no, es igual que una persona que un día se airó, no significa que sea un iracundo, porque un día se airó, pero si hay una persona que se aira todos los días, esa persona es una persona iracunda. Una persona que un día hizo una obra de caridad no es misericordiosa. Una persona que vive con un corazón compasivo y que sufre por el dolor ajeno y que intenta en la medida de lo posible extender una mano de ayuda donde puede, esa persona es misericordiosa. Y debemos entender esto, que hay veces que nosotros calmamos un poco la conciencia haciendo una vez al año alguna cosa y eso ya soy misericordioso. No. Pero donde ha obrado el Espíritu Santo, donde ha habido nuevo nacimiento, donde realmente el Señor reina, aquellos que realmente son salvos, ahora sí, deberían tener un corazón misericordioso. No deberían hacer de vez en cuando una obra de misericordia. Deberían ser misericordiosos. ¿Por qué? Porque es el carácter de Dios. Y si nosotros somos el pueblo de Dios, somos llamados a reflejar el carácter de nuestro Dios. En Lucas capítulo 6, el versículo 36 dice: sed misericordiosos, así como vuestro Padre es misericordioso. Así que, amados hermanos, es imposible, a la luz de la palabra, decir, soy cristiano, pero soy inmisericordia. No combina con las Escrituras. Estamos últimamente, en estos tiempos, inventando un nuevo modelo de cristiano. Es el siguiente: puedo ser cristiano y orgulloso, soberbio, misericordia, iracundo, mentiroso, impaciente, con mal carácter. Digo, a ver, si tú ves las obras de la carne y el fruto del Espíritu, dices que eres cristiano, pero me estás definiendo todas las obras de la carne. ¿Y quién te ha dicho entonces que eres cristiano? Bueno, pero todos pecamos. Sí, pero eso no todos tenemos esa manera de ser. Una cosa es caer y una cosa es ser iracundo, ser inmisericordia, ser malvado, ser soberbio, No, ese no es el carácter de alguien que ha probado y degustado el amor de Dios. Hermano, es difícil convencer a alguien de decir, sobre mí ha venido el amor, la gracia, la misericordia, el perdón de Dios, ha invadido mi vida, pero yo no tengo de eso. No, es que no tiene sentido. Yo entiendo que en recipientes de este mundo, vacíos de Dios, no haya gracia, no haya compasión, no haya misericordia, pero me cuesta creer que nosotros nos jactemos de decir, he nacido de nuevo, Dios ha venido a mi vida. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Cómo es ese Dios? ¿Es bueno? Pues y su bondad. Es Dios de gracia y su gracia. Es Dios de perdón. ¿Dónde está tu perdón? Yo veo rencor. ¿Es Dios de misericordia? Pues no lo veo. Entonces, ¿dónde está el Dios que dices que habita en ti, en el Espíritu Santo? Hermano, necesitamos examinarnos con seriedad. Necesitamos ponernos ante el espejo y mirar dentro de nosotros. De verdad, hermanos, necesitamos rajar el pecho y mirar el corazón, no mirar solo la ropa. Mira qué bonito venimos, con camisa y corbata, elegante. Hacemos bonitas oraciones, cantamos bonitas alabanzas bíblicas, todo bíblico, pastor, tiene que ser todo bíblico. Y es verdad, todo bíblico. Pero si el corazón no acompaña, con todo lo bíblico puedes acabar en el infierno. Puedes ir de la mejor iglesia a la sala más especial y VIP del infierno, hermano. Porque hay gente que pasó de estar con Jesús al infierno. Judas tuvo la mejor iglesia, el mejor predicador. De mí a veces podéis decir cosas. De Jesús no se podía decir nada. Y aún así muchos caminaron con él, lo escucharon a él, estuvieron con él, no podían decir nada contra él y acabaron en el infierno. Escuchar las mejores alabanzas, escuchar buenos sermones, estar en una iglesia bíblica no va a salvar si no nacemos de nuevo. Y si nacemos de nuevo, tenemos un nuevo corazón. Y ese nuevo corazón es un corazón conformado a la voluntad de Dios, porque es promesa de Dios.
Dios prometió a través de sus profetas: yo les quitaré el corazón de piedra, que no vale para nada, lleno de odio, de rencor, de amargura, de ira, de celos, de envidias, de contiendas, de chisme, de murmuración. Yo se lo arrancaré y les daré uno nuevo. Y además de eso, lo respaldaré dándoles mi espíritu para que ahora vivan conforme a mi voluntad. Entonces, hay gente hoy que te dice: Dios me ha quitado el podrido, pero lo que vivo sigue siendo lo podrido. Dudo que ese corazón haya salido. Juraría por el fruto que el de piedra es el que sigue ahí y que no ha llegado el nuevo. Hermano, debemos mirarnos adentro. Debemos mirarnos adentro. Yo no quiero que alguien aquí diga: pastor, me estoy dando cuenta que no he nacido de nuevo, me voy al mundo. No, arrepiéntete. No pienses que Dios te está trayendo este mensaje porque no quiere que estés aquí. Quiere que estés aquí, pero vivo. Quiere que estés aquí, pero en Él, en Cristo. No dudo que Dios te quiera fuera, porque no te habría traído nunca. Te habría dejado en casa, te habría dejado podrirte, cegado y sin ningún tipo de esperanza, como mucha gente que nunca pisará una iglesia. A lo mejor estás aquí porque en el fondo lo que debes entender es que toca nacer de nuevo. Pero solo lo sabes tú. La realidad es que aquellos que son de Cristo son los que son misericordiosos. Cuando Jesús dice bienaventurados los misericordiosos, se refiere a sus discípulos. No piensa en los judíos religiosos, no piensa en los de Roma, piensa en sus discípulos y dice bienaventurados los misericordiosos, porque es lo que Jesús espera de sus discípulos, misericordia, porque ellos la han recibido. Ellos han recibido la misericordia de Dios. Ellos han recibido la clemencia de Dios, la compasión de Dios, y por lo tanto ellos deben ser ahora ese pueblo misericordioso. ¿Cómo podríamos definir esa misericordia? Lee con atención presta atención a lo que te voy a decir. La misericordia es una expresión de amor evidenciada por un sentimiento de compasión acompañado de una voluntad y acción para ayudar a una persona que sufre. La demostración del amor cristiano por nuestro prójimo a través del ejercicio de la misericordia tiene que ver con nuestros sentimientos y con nuestras acciones, con nuestros corazones y con nuestras manos. Me gustó esa última frase. Tiene que ver con nuestros sentimientos y con nuestras acciones, con nuestros corazones, con nuestras manos. Porque muchas veces siempre hablamos de que, ay, me da pena, ay, me da pena, ay, me da pena. Pero si se queda en pena, no ha sido misericordioso. Porque imagínate que Jesús está en el trono diciendo, me dan pena, se van todos al infierno, pero me quedo aquí. No, Él se humilla, Él viene a la tierra. Imagínate que Jesús ve a la viuda de Naín enterrando a su hijo y dice, mira a la pobre viuda, qué pena más grande. Ahora no tiene nada, no tiene marido ni hijo. Esa mujer acaba o como prostituta o mendiga. Él va y toca ese féretro. Cuando ve ese ciego Bartimeo, ¿qué le dice el ciego? Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Porque estaba harto el ciego de sentir personas pasar y decir, pobre ciego, pobre ciego. Pero Jesús sintió compasión y tocó en el ciego. Jesús nos enseña que Él no solo sintió pena, que Él no solo sintió compasión, que Él ejerció misericordia. La misericordia no se siente la pena. La misericordia se practica. Tú puedes sentir pena y tristeza y no ser misericordioso, porque la misericordia es una práctica. Tú puedes ser una persona que viva empenada. Eso no existe, ¿no? Me lo acabo de inventar. Con mucha pena. Vamos a decir que vivas con constante pena. Pero si te quedas en eso, yo creo que los creyentes tenemos ese primer paso muchas veces. Empezamos a sentir mucha pena. Pero necesitamos dar la otra milla
necesitamos dar el otro paso, el que pase del corazón a las manos. Si me da pena la gente que sufre, hagamos algo. Me da pena la gente que está en el asilo sola, sin visita de familia. ¿Y si vamos un grupo de hermanos? Un día a la semana, hacemos turnos, los visitamos, jugamos con ellos. Y si podemos, les predicamos. Me da pena los niños enfermos en el hospital en el oncológico, la área infantil, niños con tumores y tienen 6 años. Qué pena. ¿Y si vamos? ¿Y si pedimos un permiso? Jugamos un rato con ellos y les compartimos el Evangelio, que no sabemos cuánto les queda. No se trata de quedarse con la pena, se trata de actuar. Y para mí, una escena que nos enseña esto es la parábola del buen samaritano. La parábola del buen samaritano nos da un reflejo de pasar del corazón a las manos. En Lucas capítulo 10, versículo 25 dice así: y aquí, cierto intérprete de la ley, ¿quién era el que vino? Cierto intérprete de la ley, o sea, él sabe de misericordia, Cierto intérprete de la ley se levantó y para ponerle a prueba dijo: Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Recuerdan que le preguntó también aquel joven rico que se acercó a Jesús? Él añadió lo de bueno, pero ¿qué le preguntó? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? ¿Te has dado cuenta? En el contexto judío hay una meta muy clara. La vida eterna, la vida eterna, la vida eterna, la vida eterna. El problema es que la buscan mal. Un montón de personas están como los judíos. Yo me quiero salvar, pero no lo buscan bien. No lo buscan en Cristo. No lo buscan en Jesús. Entonces dice: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús responde, versículo 26, y él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Sencillo, es un intérprete de la ley, no se lo está poniendo muy difícil. Lo mismo que al joven rico, ¿no? ¿Conoces los mandamientos? Cuando Jesús habla de salvación, ¿qué presenta siempre? La ley. No se puede evangelizar sin ley. Jesús lo enseña con el joven rico, Jesús lo enseña con la parábola del buen samaritano, porque es la ley lo que va a demostrar lo que tienes en el corazón. Es la ley lo que te va a definir como pecador. Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El intérprete, que sabe mucho, respondió de una manera curiosa. En el versículo 27 de Lucas 10 dice: respondiendo él dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y después de que él recitara esto tan hermoso y tan bonito, amar a Dios sobre todas las cosas, con todo nuestro ser, y amar al prójimo, Jesús habla con él y el intérprete le hace una pregunta más a Jesús en el versículo 29. Pero queriendo él justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? ¿Y quién es mi prójimo? Y dice el texto que él lo hizo queriendo justificarse así. ¿Sabes lo que quiere decir? Que él citó eso, pero al mismo tiempo sabía que él no lo hacía con todos. Por eso él dice: ok, hay que amar al prójimo, entonces, para saber si me salvo, ¿quién es mi prójimo? Porque él sabía que a todos no amaba. Él sabía que con todos no tenía compasión. Él sabía que con todos no tenía misericordia. Le hubiera encantado que Jesús le dijera: los de tu iglesia. No, entonces soy salvo. Le hubiera encantado que Jesús le dijera: tu padre, tu madre, tu hermana y tus primos. Soy salvo. Le hubiera encantado que Jesús dijera: el prójimo es tus mejores amigos, los que están a tu lado siempre. Le hubiera encantado esa respuesta. Pero él en el fondo sabía la respuesta. Él intenta con esa pregunta: ¿pero quién es el prójimo? Intentar convencerse de que no está tan mal como en el fondo sabe que lo está. Nosotros muchas veces también lo hacemos. Sabemos lo que la Biblia dice, pero intentamos darle como una vuelta a la situación para justificar el por qué sentido, hecho y contestado. Oye, la Biblia dice que tienes que hablar de otra manera. Pero me provoca. No importa. No me seas como este hombre, que quiere darle la vuelta para justificarse a sí mismo. La Biblia dice que debes hablar así. Pero... No, delante de Dios, ¿qué vas a llegar con? Mira,
Hice esto porque mi madre me hizo aquello. Hice esto porque mi primo hizo aquello. Hice esto porque la hermana hizo aquello. Hice aquello porque... ¿Tú crees que te va a ir bien con Dios cuando le llegues con toda tu lista de pretextos y de excusas? Fui mala mujer porque él fue mal marido. Fui mal marido porque ella fue mala mujer. Yo fui mal hijo porque ellos fueron malos padres. Y nosotros no podíamos ser buenos padres con un hijo como ese. Vamos a llegar así con el Señor. Porque muchos quieren llegar como este intérprete de la ley, llenos de excusas para justificar que no están haciendo lo que Dios dice que deben hacer. Pero las excusas ante Dios no van a servir. Esa parábola nos enseña que somos llamados a hacer el bien a todos cuando tengamos oportunidad. A todos cuando tengamos oportunidad. Mira lo que dice Pablo en Gálatas capítulo 6, versículo 10. Así que entonces, hagamos bien a todos según tengamos oportunidad y especialmente a los de la familia de la fe. Porque hay gente que le cuesta menos ayudar a un mendigo que a un hermano. ¿Sabes por qué? Porque el mendigo no te conoce. Es así de sencillo. ¿Sabes por qué es más fácil ayudar a un mendigo que a un hermano muchas veces? Porque el hermano que sufre es el que no te cae tan bien. Y tus sentimientos no están tan bien con él, entonces no te nace tanto. Es más, hay gente tan ruin que mientras sufre dice, voy a dejar que Dios lo trate. O sea, eres tan miserable. Tú no le dices a Dios que te ayude a ser más como Jesús, te está dando la oportunidad. Mira, el hermano que el otro día habló mal de ti lo está pasando mal. Es la oportunidad de ser como Jesús. Pero tu orgullo no te deja, tu maldad no te deja y dices, voy a dejar que Dios trate con él. Ojalá trate contigo. Pero como el mendigo no nos conoce, no sabe que soy orgulloso, solo va a aflorar mi buena obra y va a pensar, ¡qué hombre! No queda gente así. Hace años, recuerdo que salí una vez con unos jóvenes, repartíamos unos bocatas por la noche y un caldito, como se hace a veces todavía, pero salíamos por unas zonas de Barcelona, hace años de esto. Y una vez salí con los muchachos y estaban en la zona de la Rambla y estaban repartiendo los bocadillos y yo llevaba ese día el coche y me quedé mirando porque lo dejé mal aparcado y vi policía por allí. Y se me acercaron dos policías a preguntarme, perdona, ¿qué están haciendo esos jóvenes? Y yo les dije, están repartiendo bocadillos y caldo a la gente de la calle. Y me dice, qué jóvenes más buenos. Ya no queda gente así. Le dije, no, son más malos de lo que piensan, lo que están haciendo buenas obras. Y me dijo, porque es la realidad. Para el que solo ve eso dice, no queda gente tan buena. No, si supieras que ellos no son tan buenos en lo que miras, se están esforzando por intentar de vez en cuando hacer alguna buena obra. Pero es la realidad. El mundo solo nos ve, wow, qué gente, esa iglesia hace esto, esa iglesia... Pero mira, ¿y si supieran esto? Mira a ese chico cómo reparte bocatas, pero luego le pega gritos a su mujer. Mira a esa mujer cómo se compadece de las viudas del camino, pero en casa no se sujeta a su marido. Y lo trata sin respeto. Si vieran la verdad, no hablarían tan bonito. El problema es que la calle solo ve la buena obra. Pero en la iglesia nos conocemos más. Sabemos que no es tan bonito, que a veces se le va la lengua, que a veces falla. Y por eso en la iglesia a veces el corazón entra en juego. Pero mira lo que ha dicho Pablo. Cada vez que podáis hacer bien a alguien, hacedlo. Especialmente a los hermanos. Hermanos, cuando se ayuda, hay un principio en la Escritura. Y es muy sencillo. Se ayuda de dentro para afuera. Número 1. Si alguno no provee para los suyos, especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un infiel. Yo no le voy a dar un bocadillo a alguien de la calle si mi hijo se va a morir de hambre. Primero mi casa tiene que estar sustentada. Hablo de sustento, no hablo de que le voy a dar la última tablet, el último iPhone, no, sustento. Siguiente paso, si me sobra un poco y puedo ayudar y quiero, ¿cómo están mis hermanos en Cristo? La familia de la fe. Pastor, ¿hay algún necesitado? ¿Hay algún hermano que necesite un poco de comida, una cesta? Que a lo mejor no hay, gloria a Dios. Siguiente paso, vamos a los desconocidos. ¿Cómo puede ser que haya gente que quiera ir a dar de comer a África y el de al lado que canta con él se va a ir del piso y no tiene para vivir la semana que viene un sitio?
hay que tener un poco de conciencia. Nosotros no podemos llegar a todo el mundo, pero Dios nos ha puesto en un lugar y podemos llegar a ese lugar. Hermano, siempre lo aplico así. Yo no puedo pastorear el mundo, puedo pastorear este grupo. Yo no, como hermano, no puedo servir a las naciones, pero puedo servir a este grupo de hermanos que el Señor ha puesto a mi alrededor. Si me da la oportunidad de otras maneras de llegar a otro sitio, bien. Pero hay gente que tiene un afán de ir a hacer obras al fin del mundo y no las hace al final de su calle. Entonces tengamos presente eso. La realidad es que el Señor nos da ocasiones cada año, varias, de hacer el bien. Y el misericordioso las va a aprovechar. Hermanos, el apóstol Juan no concebía que un creyente podía hacer el bien y no lo hacía. Para el apóstol Juan eso era motivo para dudar de si era salvo. ¿Te imaginas? No habla de borracheras, no habla de inmoralidades, que es pecado y que quien practica tales cosas no heredará el reino de Dios. Pero Juan iba directo al corazón. Si alguien tiene oportunidad de hacer el bien y no lo hace, yo no sé si ha nacido de nuevo. En primera de Juan capítulo 3, versículos 17 y 18 dice: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él. Y mira qué curioso, ¿a quién ve en necesidad? A su hermano. Juan apunta a la iglesia también, porque es a la gente que más vemos. Yo no sé cómo están todos los vecinos de mi pueblo, pero yo vivo con un grupo de personas. Es más fácil saber si hay necesidad aquí. Mira lo que dice: si alguno tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él. El gesto de Juan es como que alguien pica a la puerta de tu corazón. Es como que la necesidad del hermano pica a la puerta de tu corazón y tú lo que cierras es la puerta de tu corazón. No voy a sentir pena, no voy a sentir dolor, no voy a sentir nada. Dice, y mira qué pregunta, ¿cómo puede morar el amor de Dios en esa persona? Fuerte. Siempre hablamos, ¿verdad? Hablamos de la inmoralidad, del adulterio, de la fornicación, de la borrachera, de esto, de aquello. Tenemos los pecados que más nombramos como súper graves. Pero Juan dice, el que puede ayudar a un hermano y cierra su corazón, yo me pregunto si realmente Dios está ahí. Por eso digo, hermanos, que nos debemos examinar. Hijos, mira lo que dice Juan, hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y si Juan dice hijos, ¿se refiere al mundo? No. ¿Hijos de quién? Hijos de Dios. Pero Juan también puede referirse de una manera cariñosa a los creyentes, como su propia familia, hijitos. Así que habla del pueblo de Dios. Así que esto es una advertencia para nosotros. Cuando Juan dice no amemos de palabra solamente, sino de hecho y en verdad, nos lo está diciendo a nosotros. ¿Sabes por qué? Porque Juan no espera que ese mundo ame ni de palabra. Pero Juan sabe que en la iglesia a veces el amor se queda en palabras. Amo mi iglesia, amo a mis pastores, amo a mis hermanos, y se queda en palabras. Y Juan dice, no, demos un pasito más. Amemos en hechos, amemos en verdad. Y es ahí donde de una manera práctica vemos la continuidad de la parábola del buen samaritano. Cuando Jesús está hablando con el intérprete de la ley, como veíamos antes, y el intérprete de la ley le pregunta, ¿y quién es mi prójimo? ¿Qué trae justo después Jesús? La parábola del buen samaritano. ¿Y qué es lo primero que muestra? Compasión. Que la persona que ayuda es movida a compasión. Lucas 10:33 dice, pero cierto samaritano que iba de viaje, llegó donde él estaba y cuando lo vio, tuvo compasión. No voy a leer toda la parábola, pero ustedes saben quién pasó primero. Pasó un sacerdote, pasó un levita. ¿Qué le había preguntado el intérprete de la ley? ¿Quién es mi prójimo? Pasa un sacerdote, un gran referente. Pasa un levita, un gran referente, pero ellos no aman al prójimo. Ellos no tienen compasión y luego pasa un samaritano. ¿Recuerdan Juan 4? El encuentro de Jesús con la samaritana que le dice a la mujer, ¿qué haces tú hablando conmigo que eres hombre judío y yo soy mujer y samaritana? Había un enfrentamiento entre judíos y samaritanos. No se hablaban. Cuando uno tenía que atravesar, si tenía que pasar por Samaria,
Prefería dar una vuelta mucho más extensa y no cruzar esa tierra que para ellos era maldita, y ese pueblo era un pueblo de apestados. Y Jesús pone al samaritano, al apestado, para el intérprete de la ley, como el que se mueve a compasión. Y dice que tuvo compasión. La siguiente cosa es eso, del corazón a las manos, como hemos dicho, del sentimiento a las acciones. Tuvo compasión y eso lo llevó a no ignorar el dolor, a no ignorar el sufrimiento de otro. No solo percibirlo, no solo sentirlo, sino no ignorarlo. Lucas 10, 34 y 35 dice, y acercándose le vendó sus heridas, derramando aceite y vino sobre ellas, y poniéndolo sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al mesonero y dijo, cuídalo y todo lo demás que gastes, cuando yo regrese, te lo pagaré. Se para, venda las heridas de la paliza que le habían dado y lo habían dejado tirado ahí en el camino, derrama aceite y vino sobre ellas, así que ya entendemos que no creo que sea Rioja lo que le está echando por las heridas, ¿no? Eso nos debería llevar a pensar que la palabra vino en la Biblia a veces tiene más de una connotación. Cuando vemos el aceite es igual, no lo está ungiendo de manera espiritual. El aceite se utilizaba muchas veces allí para fines médicos, para fines medicinales, para aliviar también el dolor. Entonces le venda las heridas, derrama aceite y vino sobre ellas, lo sube a su cabalgadura, lo lleva al mesón, dice que allí lo cuida, además de eso paga por los gastos del mesón y le dice al mesonero que si hay gastos extras, que no se los cobre a él, que seguro no lleva nada, que él ya pasa y lo paga. Eso es ser misericordioso. Eso es ser misericordioso. Nosotros pasamos por al lado de ese hombre apaleado muchas veces, pero como el levita vamos con prisa y como el sacerdote vamos al culto. Hermanos, yo no quiero que seamos irresponsables, ni que dejemos nuestros trabajos pero debemos entender que en ocasiones sí hay oportunidad de hacer el bien y no lo hacemos. Yo sé que no siempre se puede, soy honesto, pero en ocasiones es gente cercana. En ocasiones no hay ni siquiera que pararse, vendar, frotar aceite, montarlo a cabalgadura, pagar 2 denarios. A veces es traer una comprita a un hermano que no come. No cuesta, hermano. Es ir al Mercadona a hacer tu compra y echar 3 o 4 botes más que te cuestan, ¿qué? 4 euros, 5 euros, y alguien come un par de días. Pero no pensamos más allá de nosotros hasta que somos los necesitados. Ahí nos quejamos si otros no están pensando en nuestra necesidad. ¿Te has dado cuenta que a la iglesia solo le falta amor cuando soy yo el que lo necesita? Solo me doy cuenta que a la iglesia le falta amor cuando a mí no me visitaron, cuando a mí no me ayudaron. Hasta entonces no me quejaba, pero cuando yo quise el amor y no llegó, ahí sí, eso es egoísmo. A la iglesia no le falta amor, a ti te sobra egoísmo. Hermano, yo veo una cosa muy sencilla en esta vida. Pastor, la iglesia podíamos visitar a algunos enfermos. Ve, la iglesia somos todos, tú también, ve. Pastor, la iglesia podría, hazlo. Todo lo que pienses que sea para bien. Busca orientación, busca guía, busca consejo, pero no esperes siempre que la iglesia lleve un batallón. Porque a veces mi corazón va a quemar para algo y voy a invertir un tiempo extra de mi tiempo libre en hacer algo que no exijo que todo el mundo lo haga. A lo mejor me van a hacer a mí. A lo mejor se lo comparto a un par de hermanos, se apuntan, maravilloso, llegamos a más. Pero no puedo exigir a todo el mundo que haga las mismas cosas. A veces practicamos misericordia en lugares diferentes, de maneras diferentes. No todo es un ministerio. Ministerio de comida para los pobres. A veces eres tú con el mendigo que siempre está en la puerta de la oficina donde trabajas. Esa es tu manera de hacerlo. No todo tiene que ser un ministerio. Tiene que ser un estilo de vida en nuestra vida cristiana. Mira, yo te doy el ejemplo del evangelismo. Evangelizar es una maravilla, hacerlo en equipo es una maravilla, pero el evangelismo tiene que ser cultura de vida. Porque hay gente que dice, uy, no salen otros hermanos a evangelizar, pero es que tú solo evangelizas ese día con ellos, el otro hermano a lo mejor lo hace todos los días en el trabajo. Yo quiero que se entienda lo que quiero decir. Los grupos de evangelismo son una bendición,
pero eso no nos debe hacer olvidarnos que evangelizar es nuestro estilo de vida. Nosotros somos llamados a compartir el evangelio siempre que tengamos ocasión. Hay gente que de todo quiere hacer un evento y un ministerio. Los ministerios están bien, pero hay gente también que evangeliza por esporas. Oye, ¿tú evangelizas? Sí, mi iglesia evangeliza. No, te estoy preguntando tú. Que lo hagan esos hermanos no significa que lo estás haciendo tú. Yo pertenezco a una iglesia que evangeliza. Ah, vale, pues entonces tú también lo haces. Yo pertenezco a una iglesia que es misericordiosa. Ah, yo también. No. Que hagamos cosas en grupo porque nos apoyamos, nos ayuda, nos protegemos, nos cuidamos, nos entrenamos, nos enseñamos unos a otros, pero eso no nos exime de la responsabilidad de comprender que hay un estilo de vida cristiano, no eventos cristianos, estilo de vida. El estilo de vida del que es misericordioso, del que ama al prójimo, del que comparte de Jesús, del que hace discípulos. Eso debe ser nuestra esencia. Es nuestra nueva manera de vivir, porque es la manera de vivir de Cristo. Cristo no quedaba una vez al mes con los discípulos. Cristo lo hacía por el camino, sentado en una mesa, al borde de una orilla. Porque es eso lo que debe ser. El cristianismo no es un conjunto de rituales y actividades. El cristianismo es una manera de vivir. La manera de vivir como Cristo, compartiendo la fe, amando al prójimo, haciendo bien a todos los que tengamos oportunidad, especialmente a los de la fe, dando un paso más de la pena a las acciones. Mira lo que dice A.W. Pink. La misericordia, entonces, es una disposición amable hacia nuestros semejantes y hacia nuestros hermanos cristianos. Es un espíritu de bondad y benevolencia que simpatiza con el sufrimiento de los afligidos, de modo que lloramos con los que lloran. Ennoblece a su poseedor, de modo que atempera la justicia con la misericordia y desdeñe la venganza. ¿Cómo desafía Jesús a ese intérprete de la ley al final? Mira cómo acaban los versículos 36 y 37. ¿Cuál de estos tres piensas tú que demostró ser prójimo del que cayó en manos de los salteadores? Y él dijo, el que tuvo misericordia de él. ¿Te has dado cuenta que no dice el samaritano? No quiere ni pronunciar la palabra, de la rabia que le acaba de dar. Bueno, el que tuvo misericordia, pero ¿quién fue? Jesús tenía que haber dicho, pero dilo, ¿quién es? Porque él no tiene misericordia de los samaritanos. Y le cuesta creer que los suyos no son el ejemplo a seguir. Pero mira que le dice Jesús, está bien, ahora ve y ¿qué? Haz tú lo mismo. Hermano, tú y yo a veces somos como el intérprete de la ley. Sabemos, pero nos falta el ve y haz lo mismo. Lavar los pies de los hermanos, hay que hacerlo, sí. Ahora ve y haz lo mismo, si lo sabes. Pero nos quedamos muchas veces como los intérpretes de la ley, con el conocimiento pero sin la práctica. Mira, ¿cuántos sabemos que tenemos que evangelizar? Ve y hazlo, porque lo sabes, pero no lo estás haciendo. Y repito algo, si te cuesta al principio, ve con el grupo, que te va a dar un empuje, te va a ayudar, te va a quitar ese miedo, te va a dar algunos, ¿cómo le llama la gente moderna hoy? Yo le llamaba consejos de toda la vida, tips. Eso, ahora son tips. Antes era fiambrera, ahora es tupper. Antes eran consejos, ahora son tips. Antes era el chico que te gusta, ahora es crash. El mundo está mal, hermano. Falta misericordia y falta sentido común, de las dos cosas. Pero, amado hermano, la realidad es esta. Nos falta dar el paso del saber al hacer. Y también nos falta en la iglesia. Porque en la iglesia también falta misericordia. En la iglesia nos llega muchísima gente a pedir oración por cosas que están sufriendo y estoy convencido que la mayoría de hermanos no lo saben. Y yo sé que alguno me dirá, y tiene parte de razón, ¿por qué no lo dice? Sí, pero yo creo que las dos áreas tienen que poner un poco de su parte, la de por qué no lo dice, ir, y la de que no lo sabe, preguntar si todo está bien, que tampoco cuesta. Porque hay gente que no quiere tener carga sobre otros. Hay gente que nos han enseñado tan mal en este mundo. En este mundo nos han enseñado tan mal que nos han enseñado a decir esto y creer que es una virtud.
yo no quiero poner mis cargas sobre otros. A mí hay gente que me ha venido y parece que es una virtud como pastor. Yo no quería, ya tiene bastante, no quería cargarle con otra cosa. Le digo, te aplaudo. No, pero eso está bien, ¿no? Le digo, no, no está bien. Porque no me estás dejando pastorearte. Porque yo me voy a mi casa creyendo que está todo bien. Y ya que voy a orar, oro por alguien que sé que está sufriendo, pero como tú andas bien, Jesús dice que tú debes poner tus cargas sobre mí y yo las mías sobre ti. Y que debemos llevar las cargas los unos de los otros. No es una virtud guardarte tus cargas, porque es un terrible error sabiendo que no somos tan fuertes como para llevar solos nuestras cargas. Y necesitamos ponerlas sobre otros hombros. Ojo, no significa que mi pastor va a llevar mis cargas. Significa que mi pastor conmigo va a llevar mis cargas. No es darle mis cargas al vecino. Es pedir ayuda al vecino y decir, oye, que se me cae. ¿Sabes cómo? Imagínate una escena de alguien con un saco de hormigón y se echa dos, venga, ya lleva 2 sacos, ya 3 sacos y ya se le va abajo y viene un hermano, no le dice, toma hermano los 3. No. El hermano ¿qué hace? Arrima el hombro y dice, no, entre los 2 los llevamos bien. Así debe ser con las cargas unos de otros. Y yo creo que las 2 direcciones estaría bien que se hicieran. Por un lado, los que tienen problemas, buscar dónde aliviar eso. Y también los que nos encontramos más ligeros de carga en este momento, porque hay etapas y etapas, preguntar amablemente, hermano, ¿está todo bien? ¿Está todo bien? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? A veces simplemente es orar, ¿no? Para orar por ti, para orar por esto. Ah, ok, yo lo llevaré en oración, si es suficiente. Porque es el Señor Jesús, el ejemplo perfecto de misericordia. Porque cuando vemos el buen samaritano apunta a Cristo. En Hebreos 2:17 dice, por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Jesús se encarnó y esa fue una manera de volverse un misericordioso sumo sacerdote, porque padeció, porque experimentó en su carne, literalmente, experimentó nuestro dolor, la traición, la necesidad de comer, de beber, de dormir. Experimentó todo y por eso fue y llegó a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote. Los bienaventurados, misericordiosos, son aquellos que han recibido misericordia. Ese es el pueblo de Dios, somos nosotros. ¿Y cuál es el premio de esa bienaventuranza? Y finalizo, que ellos alcanzarán misericordia. Cuando nosotros vemos esto, que alcanzarán misericordia, hay 2 maneras incorrectas de entenderlo. Una, diríamos que es la manera humanista. La manera humanista te dice, si tú eres misericordioso con los demás, recibirás misericordia de los demás. Es como, bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Si tú eres misericordioso con la gente, siembra misericordia, cosecharás misericordia. La realidad es que no siempre es así. La realidad es que a veces harás el bien y no lo recibirás de vuelta. La realidad es que a veces hablarás bien de un hermano y él te pegará un palo en la espalda. La realidad es que a veces visitarás a un hermano en el hospital y ese mismo hermano cuando tú estés no irá. Así que esa no es una manera correcta de interpretarlo. Que si yo soy misericordioso con los demás serán conmigo porque así me lo devolverán. No siempre va a pasar. La otra manera equivocada es la manera católico-romana de entenderlo. Que si yo soy misericordioso, alcanzaré la misericordia de Dios. Y que la misericordia de Dios sobre mi vida será el resultado de que yo haya dado misericordia a otros. Pero eso no está bien, porque Efesios 2:8-10 dice, porque por gracia habéis sido salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. No, hermano, no seremos perdonados por Dios porque hemos tratado con misericordia a la gente.
Dios no tendrá misericordia de nosotros el día del juicio porque hemos sido misericordiosos con todo el mundo. Estaríamos generando una nueva manera de salvarse y no necesitaríamos ni siquiera a Jesús. Le diríamos a la gente lo que mucha gente dice: solo hay que ser buena persona. La cuestión es la siguiente: es que si tú eres salvo, si la misericordia de Dios te ha alcanzado, el día del juicio alcanzarás misericordia. Tú alcanzarás misericordia al día del juicio porque has sido alcanzado por su gracia. Y la manera que se ve en tu vida que has sido alcanzado por su gracia es que eres misericordioso con los demás. Por lo tanto, el que es misericordioso recibirá en el juicio misericordia, no porque es misericordioso, sino porque el hecho de que sea misericordioso es resultado de que ya ha recibido la gracia y misericordia de Dios sobre su vida. Mira esta frase de Scott Hoffman que dice: aquel que ha tenido misericordia de nosotros será quien nos juzgue, siendo el carácter justo y misericordioso de Cristo el criterio esencial para la evaluación. Aquellos que han recibido misericordia en Cristo serán misericordiosos con los demás, recibiendo misericordia de Cristo en el día del juicio. Así que, amado hermano, si eres creyente, desearás hacer la voluntad del Padre. Pues la voluntad del Padre es sencilla, Miqueas 6:8. Y Él te ha declarado hombre lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti? Sino solamente practicar la justicia. ¿Vimos la justicia el otro día? Ok. Amar misericordia y andar humildemente con tu Dios. Qué casualidad. En el Antiguo Testamento yo veo 3 bienaventuranzas: hambre y sed de justicia, misericordiosos y humildes. Porque tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, Dios siempre ha querido lo mismo. Sed perfectos como Él es perfecto. ¿Y cómo? Amad como Él os ama, perdonad como Él os perdona, tened misericordia como Él tiene misericordia de vosotros, tened compasión como Él la tiene de vosotros. Y si no lo tenéis, es porque Él no lo ha tenido de vosotros, porque no podéis dar lo que primero no habéis recibido del Señor. Pero si eres de Cristo, busca en el Señor en oración y pídele como yo se lo voy a pedir. Ayúdame a pasar del corazón a las acciones, del corazón a las manos. Ayúdame, Señor, a no mirar más la necesidad y simplemente quedarme con la pena. No podré ayudar a muchos, a todos, pero podré ayudar a varios. Pero por lo menos debe ser el deseo de mi corazón, si realmente he gustado la misericordia del Señor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra que nos llama en este día a recordarnos que el carácter del cristiano es un carácter misericordioso, marcado por la misericordia porque hemos recibido misericordia. Ayúdanos a examinarnos, Señor, a la luz del mensaje de hoy, mirarnos dentro y ver realmente cuánta misericordia tenemos para los demás, especialmente para los hermanos que están más cerca de nosotros. Señor, que tu palabra dé fruto en nuestra vida y que semana tras semana estos mensajes nos transformen, Señor, por obra de tu Espíritu Santo, y cada día, Señor, luzcamos una vida más y más conformada a tu voluntad. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Estamos bendecidos.